Listo, son las 2 de la tarde en punto. Esperemos que esta conexión hoy esté bien, que nos puedan seguir durante esta hora aproximadamente, mientras todo el mundo se va conectando. Les cuento que hoy estábamos con Carmen Gil. Ya verán el personaje tan interesante, la cantidad de historias que nos va a contar y todo lo que vamos a aprender de ese universo maravilloso en el que Carmen se mueve mientras todo el mundo va llegando. Muchas gracias de verdad a todos los que siguen estas transmisiones, que están ahí semana tras semana, muy pendientes de los personajes que nos acompañan, estos personajes que son protagonistas del mundo del arte y de la cultura. Quiero darle las gracias a Odette Ferré, que siempre está ahí, súper pendiente. Odette, que está al pie del cañón, siempre en la difusión de todos estos videos. Ya pronto, o mejor dicho, ya están en YouTube. Ahí estoy yo en las redes cada rato subiendo los videos, también los enlaces en YouTube, así que no solamente por Facebook. Y en fin, ya empezó a llegar gente, ya tenemos personas conectadas, o sea que ya podemos arrancar. Bienvenida, Carmen Gil. Un placer, un honor además, un honor, porque es que tengo toda mi admiración por tu trabajo y de verdad que es un gusto tenerte acá. Carmen, bienvenidísima. Buenas tardes, Oscar. Gracias por la invitación. Pues es un honor para mí también porque conozco tu trabajo desde hace muchos años y admiro mucho todo el trabajo que has hecho. Creo que yo siempre le digo a las etapas que uno vive, las reencarnaciones, las diferentes reencarnaciones y admiro mucho lo que has hecho y lo que estás haciendo en este momento. Creo que esta difusión del trabajo, de las artes, es súper importante en este momento y siempre pues es un placer, digamos, que uno lo inviten y un gusto y un honor hablar de lo que uno hace como artista. Entonces, muchas gracias y bueno, y un saludo a los que nos están acompañando. Buenas tardes. Pues muchas gracias por esos piropos, me llenan de orgullo. Voy a contarles un poco acerca de Carmen Gil. Ella es artista, es docente, es profesora en la Universidad de los Andes, es teórica, trabaja en el Departamento de Arte precisamente de la Universidad de los Andes como profesora asociada en la maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo. Ya vamos a preguntarle muy bien de qué se trata todo esto. Como artista ha participado en eventos sobre nuevas tecnologías, y no solo como artista, también como conferencista. Estos eventos son muy novedosos, hablan de tecnología, arte y ciencia, que es una mezcla bastante particular que da unos resultados increíbles, maravillosos. Todo esto le ha permitido a Carmen hablar de su trabajo y mostrarlo en América Latina, en Asia, en Europa, en fin, en muchos países en donde su trabajo ha sido recibido con aplausos, con mucho interés, con gran admiración. Carmen crea proyectos multimedia e interactivos enfocados en el uso de video en tiempo real, especialmente en artes escénicas y proyecciones monumentales. Recientemente ha empezado a trabajar en formatos experimentales full dome. Ya vamos a preguntarle también de qué se trata esto. Carmen es fundadora de los colectivos Retrovisor y La Quinta del Lobo. La Quinta del Lobo. A veces se enreda la lengua. Con los cuales ha creado varias obras que han recibido diversas distinciones. Una de ellas, Cuentos de Manglería, que son, pues, y es una puesta en escena maravillosa. También vamos a detenernos ahí un momentico, que fue ganadora de la beca interdisciplinaria de gran formato y de artes.
y Teatro Mayor y Jorge Eliezer Gaitán. Esto de verdad que fue tal vez pionero en el país, este trabajo, en cuanto a la manera de mostrarle al público cómo el teatro, la danza, el performance, mejor dicho, se mezclan con las nuevas tecnologías y con el mundo interactivo. Eh, y es curadora, además de todo esto que les he ido contando de Voltaje, que es el Salón de Arte y Tecnología. Eh, También nos vamos a detener en el tema de Voltaje un poco. Aquí estoy haciendo una breve introducción porque el trabajo de Carmen es grandísimo, es amplio. Pero ¿cómo empieza una artista que tiene una formación de pronto en sus inicios en la plástica? ¿Cómo hace esa transición para entrar al mundo de las nuevas tecnologías, del videoarte, y cómo empieza a hacer esa mezcla pues, con todo lo que está pasando alrededor del arte en el mundo? Pues Oscar, yo entré creo que como muchas cosas en la vida de los artistas por accidente. Yo entré a estudiar arte, me gradué de los Andes, pero entré a estudiar arte, creo que como mucha gente que entra a estudiar arte porque dibujaba y pintaba cuando estaba en el colegio y tenía un gran talento para eso y me gustaba la música y bueno, como que digamos todos esos intereses estaban ahí. Traté, digamos, un poco a pensar qué era lo que podía estudiar. Yo quería, en realidad, cuando yo tendría 15 años, mi idea era estudiar cine o arte o algo así y hacer videos para MTV. Eso es lo que yo quería hacer. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero hacer videos para MTV. Digamos que ahí empecé y entré a la universidad y el programa en los Andes, digamos que siempre ha tenido una cosa muy chévere y es que se piensa en las diferentes formas de hacer arte. Digamos que yo me gradué de artista plástica, pero primer día de clases hubo una clase de informática, un computador y una profesora que hoy en día es la directora del departamento, que es Miriam Luisa Díaz. Y empezamos a hacer cosas en computador desde el primer día prácticamente, ¿no? Entonces creo que mis planes de pensar y de hacer arte estuvieron siempre mediados por la tecnología. Mi formación fue en plásticas y en tecnologías y en fotografía y en video experimental. Entonces creo que desde siempre estuvo esa búsqueda, ¿no? No es que haya habido una migración de las plásticas a los medios, sino que mi formación empezó por ahí. Y creo que eso me sirvió también para tener un enfoque, digamos, como muy, muy peculiar de lo que era hacer arte, ¿no? Eran los 90, era un momento en el que empezó Internet, empezaron los CD-ROMs y todo ese tipo de cosas y lo normal para nosotros en esa época era enfrentarnos a ese tipo de plataformas y soportes para hacer obras de arte. Entonces, creo que fue un periodo realmente de formación desde muy joven, ¿no? ¿Cómo siente esta tendencia, cómo siente esta manera de expresarse en cuanto a la aceptación del público, al mercado, a las temáticas además que se tocan? Sí, Colombia es un lugar donde es recibido con interés y con además agrado el arte desde la tecnología, creado desde la tecnología, o muchas veces la gente pues no lo entiende tanto y puede llegar, digamos, a no interpretar de la forma correcta lo que se quiere mostrar. Yo creo que ha sido un trabajo, digamos, de larga data, de arduo, pero la tradición de Colombia con tecnologías es grande, ¿no? Justamente tengo una reflexión sobre eso, que son 50 años de arte y tecnología en Colombia, que justamente vamos a hacer unas charlas como
calentamiento a voltaje que se inaugura muy pronto el 8 de octubre. Este año nuestra primera versión completamente digital, virtual, online, todo este mundo de pantallas nos volvió a tomar. Durante muchos años hicimos trabajo físico, instalaciones, pero digamos que realmente ha sido un proceso de crear y de crear obra y crear espacios y de crear públicos, ¿no? Colombia es pionero por dos espacios, justamente por la universidad, por los Andes, que se han encargado de formar varias generaciones de artistas de medios, artistas electrónicos, artistas del tiempo. Ahorita podemos hablar un poquito de qué es eso, ¿no? Que Oscar se preguntaba, pero también hemos tenido que abrir espacios para que la gente pueda mostrar sus trabajos y crear públicos, ¿no? Voltaje ha sido tal vez uno de esos lugares donde la gente, me acuerdo el primer año que fue en el 2014, oíamos gente decir, ay, pero es que allá es donde están las máquinas y los computadores y esto está oscuro, yo quiero seguir derecho, nuestro como hermano mayor es la Feria del Millón, que tú entrevistaste justamente a Diego hace unos días, lo vi, y digamos que ha sido una simbiosis maravillosa porque se creó un espacio donde la gente iba a ver arte que podía comprar y llevarse a su casa, empezar a hacer toda esta labor de coleccionismo, pero también iban a vernos a nosotros que ofrecemos experiencias, ¿no? O de pronto ponemos a que la gente se cuestione, no sé, preguntas sobre el momento en el que estamos, sobre reflexiones sobre la situación sociocultural, sobre la situación política, a veces reflexiones poéticas. Entonces, creo que sí hay una muy buena recepción realmente en Colombia. Colombia es uno de los ejes en América Latina en arte y tecnología, junto con México, junto con Argentina. También Brasil hay bastante, pero sí es este eje que es muy interesante. En otros países no pasa tanto. Aquí la gente lo ha recibido y con los años más, y también hay muchos, digamos, espacios que se han creado a partir de instituciones oficiales que han impulsado mucho la creación con tecnologías, con ciencias. Las temáticas que se tocan, Carmen, son temáticas sociales, son temáticas políticas. ¿Hacia dónde se dirigen generalmente estas creaciones? ¿Cuál es el punto de partida? Yo siento que hay de todo. Para mí, como artista y como curadora, es importante que el arte hable de su momento y hable de su época. Yo sí siento que hay una diferencia muy grande entre cómo se hace el arte en Europa y cómo se hace el arte en Estados Unidos y cómo se hace el arte en Latinoamérica y sobre qué habla, ¿no? Yo creo que muchos artistas hablamos de cosas que nos mueven el piso, cosas que nos preocupan, cosas que nos quitan el sueño o que a veces nos dan esperanzas o ilusión. A mí me interesan mucho los proyectos que reflexionan, que cuentan historias. A mí me gusta contar historias utilizando otros medios y de pronto pensando un poco en el origen de las narrativas, ¿no? Que es justamente la tradición oral, que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con las formas, digamos, escénicas tradicionales que mezclan muchos medios, pero siempre contando historias, ¿no? Entonces, a mí como artista y como curadora en ambos ámbitos me interesa mucho. También soy profe. Yo creo que cuando uno es profe le gusta estar aprendiendo todo el tiempo y estar contando historias y escuchando historias, ¿no? Para mí eso, es un proceso de comunicación. La obra más reciente en la que estoy trabajando es un proceso en el que la obra se va a construir por lo que nos cuente la gente, por historias de la gente. Estamos haciendo una plataforma web en un espacio de residencia con el Teatro Colón. Me invitaron a hacer una obra transmedia que justamente atraviesa diferentes espacios. La obra se llama Infinitos, está inspirada en el Aleph de Borges y habla un poco de lo que hemos descubierto en este año, en el 2020, este año tan apocalíptico, tan esperanzador, tan desolador a veces. Creo que estamos todo el tiempo en estos picos y me interesa que hagamos una obra colectiva, por ejemplo, con las historias de la gente. Entonces, para mí es eso, es reflexionar sobre mi momento, mi espacio, pensando un poco también en la historia y yo creo que eso es lo que busco yo también cuando hago curadurías de exposiciones, ¿no? Contar diferentes formas de ver el mundo y de representarlo. ¿Qué son las artes del tiempo? Esa es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? El área en la que yo trabajo es medios electrónicos y artes del tiempo. Digamos que uno entiende lo de medios electrónicos mucho más fácil, ¿no? Computadores, circuitos, programación, robótica, todo eso. Las artes del tiempo son, digamos que tienen que ver con las artes vivas, son las artes que necesitan de una temporalidad para existir, ¿no? Y para entenderse. Entonces, mientras una pintura, una fotografía pueden representar el tiempo, no requieren de una temporalidad para
experimentarse ni para existir, mientras que las artes del tiempo sí. Entonces, tal vez a veces se relacionan mucho con el performance, con el happening, con todo lo que viene, esa tradición teatral. Por ejemplo, los músicos dicen mucho que la música también debería ser un arte del tiempo, ¿no? Porque es un arte que se desarrolla a partir de tener esa experiencia. Entonces, es un poco eso, ¿no? Son esos proyectos que requieren de un espacio y de un tiempo para existir. Digamos, estos proyectos se crean en equipo. ¿Cómo funcionan esos equipos? ¿De quiénes están conformados? Y ya voy a, digamos, ponerles uno de estos videos para que vayan como familiarizándose un poco con este nuevo lenguaje que pues lo pongo en nuevo, digamos, frente al contexto histórico, pero con este nuevo lenguaje artístico que necesita además un trabajo multidisciplinar. Se necesitan muchas personas, muchos conocimientos diferentes, unirlos para poder crear una obra que inclusive puede ser una obra que no perdure en el tiempo. O sea, digo yo que puede ser como, si no hay un registro visual, puede estar metida dentro del performance, como que existe hoy y si vienes mañana, pues tal vez no sea la misma, porque hay una cantidad de factores que pueden hacer que la obra tenga variaciones. ¿Cómo funcionan estos equipos? Bueno, ese es un tema que, digamos, es bien interesante. Justamente ayer estaba leyendo un artículo que hablaba, creo que era en el New York Times, que decía que la idea del gran maestro del arte y de ese artista que se encerraba en el estudio pertenecía a otra era, ¿no? Y si bien para mí eso es absolutamente necesario y maravilloso, la forma en la que yo trabajo es diferentísima, ¿no? Nosotros hacemos trabajo en equipo, co-creación, experimentamos, siempre hacemos, digamos que a veces a mí se me ocurren las ideas, ¿no? Por ejemplo, la manglería fue de trabajar con Sankofa, que los conocí, empezamos a hacer proyectos juntos, con Rafa Palacios y con Leila Castillo. Yo siempre he estado, digamos que también trabajé en una época con Lex Plus, Camilo, que es el compositor de Camilo Giraldo, que es el compositor de la compañía, ha hecho la música del Express durante muchos años. Tino murió en enero, que digamos fue una cosa muy fuerte para todos los que hemos estado cercanos a ese círculo, pero creo que en parte tiene que ver mucho también porque nosotros veníamos de un proyecto que era Retrovisor. Yo empecé a trabajar con Camilo hace, yo creo que el primer proyecto que hicimos juntos fue en el año 2003 y ahí empecé a trabajar mucho en esta relación con la música. Y siempre me ha interesado la co-creación, ¿no? Esos cruces de cómo puedes tú hablar un lenguaje, pero cómo lo potencias con otro, ¿no? Cuando tú hablas de audiovisual, el audiovisual es a veces imagen, es a veces sonido, a veces el sonido es imagen, ¿no? Entonces, para mí nunca ha sido lógico hacer imagen y que luego alguien meta música, sino que para mí es un proceso de tejer las cosas. Entonces, nuestro trabajo se da mucho en laboratorio, un poco como trabaja el teatro, como trabaja la danza, es probando ideas, si esto funciona, si no funciona, proyectar una imagen, usar una nueva tecnología, pensar que la interacción también puede ser un personaje o la imagen o el sonido, ¿no? Entonces trabajamos mucho en esos como tejidos. Para mí es más un tejido que al final pues uno lo despliega y tiene como una especie de estructura, ¿no? En cuanto a lo efímero, Oscar, esa es una pregunta que a mí me parece, todo el tiempo la tengo, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, si se va la luz, nosotros no existimos, ¿no? Y piensen eso en este momento, ¿no? Cuando uno tiene internet o cuando se va la luz, este año nos ha enseñado que no existe nada, que es lo real. Para mí eso es también muy bonito, ¿no? Como construir cosas, que creo que eso pasa mucho con la música, con el teatro y con la danza y con todas las artes escénicas, es que es una cosa de experiencia, ¿no? En este momento nos preguntamos mucho qué es lo real, cómo existen estas artes en este momento, y creo que una forma es tratar de cruzarse con esos otros lenguajes, ¿no? Con el cine, con la música, con las tecnologías. La manglería, por ejemplo, y para terminar, está triste, porque esta es la parte triste de la historia, la manglería ya no existe, no la podemos montar. Yo tenía 3 backups de la obra, borré un disco duro porque necesitaba espacio para otra, el otro ya íbamos a hacer un segundo backup, se cayó el disco duro y no existe el material. Entonces es una obra que no podemos volver a montar nunca, ¿no? Éramos
en algún momento 30 personas en escena, existe un registro, pero es imposible volverla a montar, ¿no? Entonces, claro, son de esas cosas que uno dice, bueno, fue trágico en un momento y de pronto dijimos, bueno, pronto era un proyecto que era para que funcionara así. Entonces... ¿Estas imágenes hacen parte de ese trabajo o de otro? No, este es otro. La manglería es el que es el montaje en el teatro, en el Jorge Eliezer Gaitán. Esto es un proyecto que hice para un mapping en Sao Paulo, en un festival que se llama Videoguerrilla, que en algún momento hablaba un poco de los Kogi. Me interesan mucho esas reflexiones sobre la naturaleza, sobre comunidades, sobre pueblos originarios también. Digamos que siempre mi trabajo ha estado muy cercano a pensar, digamos, todas esas reflexiones, ¿no? Manglería, este era sobre los Kogi, exactamente, sobre la sierra, que fue un mapping en Sao Paulo. Manglería es un montaje que nosotros empezamos a hacer en el año, creo que 2012, 13, a pensarlo, y se estrenó en 2016. También son proyectos que digamos, se desarrollan durante mucho tiempo, ¿no? Porque requieren investigación histórica, requieren también un trabajo, digamos, de co-creación, de pensar diferentes como formas de materializarlo. Entonces, este es un mapping que habla un poco de la diferencia entre el campo y la ciudad, y eran algunas imágenes que tenían que ver con esas reflexiones. Yo voy cambiando mucho de medios también, como que me interesan a veces preguntas sobre cómo funcionan algunas tecnologías. Cuando arrancó el mapping, trabajé mucho mapping también. Ahora hago mucho interactividad, trabajo mucho sobre reflexiones políticas. Siempre hay preguntas sobre la política en todos los proyectos. Bueno, son diferentes. Este trabajo en particular de la manglería me llama mucho la atención porque hay una raíz, un tema, digamos, colombiano, supremamente presente en el trabajo. Se trabaja desde ahí, desde esa perspectiva, desde hablar de país hacia afuera, de poder mostrar y hacer reflexiones sociales y políticas de nuestra realidad. Sí, a mí me interesa mucho. Hay un concepto que me parece bellísimo que digamos, se ha materializado en los últimos años, y es pensar en lo que se llama la Colombia profunda, ¿no? Esa Colombia que es la de los pueblos, la de las comunidades, digamos, los pueblos raizales, los pueblos originarios, los afro. Y a mí esas narrativas me parecen maravillosas. Yo creo que ahí es donde está la riqueza de nuestro país. Nosotros, antes de tener la Quinta del Lobo, con Camilo hicimos Retrovisor, que es un proyecto justamente que hace parte de lo que hoy se llama Nuevas Músicas Colombianas, que en su época eran músicas que digamos, empezaron a ser un montón de músicos que estudiaron fuera de Colombia y que fueron de pronto descubriendo sus raíces. Muchos fueron a Cuba, otros se fueron a Europa, y en esa nostalgia de pronto descubrieron esa historia de la música colombiana. Retrovisor era ese proyecto en el que trabajamos muchos años. Primero hicimos música con visuales, como con mezclas de electrónica, fusiones con porro, con mambo, con cumbia, con músicas del Amazonas, por ejemplo. Yo hacía toda la parte de visuales, y eso evolucionó a los primeros proyectos de mapping. Entonces siempre nos ha interesado, digamos, esa idea de la memoria, la historia y la narrativa, digamos, de esa Colombia profunda, ¿no? Todo eso fue mutando hasta que llegamos a las artes escénicas, ¿no? En manglería, digamos que la pregunta era sobre lo afro, y lo afro específicamente en el contexto del Pacífico y en el contexto de un pueblo y una región que está, digamos, en medio de tantos conflictos, ¿no? De conflictos por la tierra, de conflictos por sus riquezas, de olvido, pero de una tradición, digamos que musical y narrativa maravillosa, ¿no? Entonces, digamos que nuestro trabajo también siempre es con mucho respeto. Tratamos de integrar expertos en esos espacios, en esas historias, en esas formas de hacer, y también releerlo desde nuestra óptica, que es una óptica obviamente que tiene que ver con lo urbano, ¿no? Y que tiene que ver con esos lenguajes contemporáneos. Y la manglería era justamente contar esa historia del manglar, ¿no? De los mitos, de las leyendas, de los problemas, pero en el fondo de cómo siempre hay un espíritu que en el final pues prevalece, ¿no?
hablemos un poco del artista activista, que a mí me llama muchísimo la atención. El artista va recogiendo muchísima información por el hecho de estar investigando constantemente, de estar en contacto con las comunidades, por ejemplo, en este caso, para poder hacer una investigación como en el tema de la manglería. Pero, digamos, toda esta información y todo este conocimiento y esta interacción que se tiene con las otras personas hace que el artista tenga una conciencia social, política, eh, y aparte de eso, una conexión y una capacidad de análisis y transformación. Y ahí es donde la voz del artista se convierte en una voz que representa tal vez a los que no la tienen. ¿Cómo ve el activismo y el arte en este momento en el mundo? Hay grandes artistas en este momento que lideran causas políticas bastante fuertes y se vuelven muy visibles. Carmen ha participado de alguna manera en este tipo de actividades con su trabajo. ¿Y cómo ve el activismo? Yo creo que es un tema que es complejísimo, creo que es un tema que muchas veces puede caer a veces tal vez en un terreno muy delicado, en el terreno de la explotación. Yo creo que es un tema de tacto y de respeto también. Creo que lo más importante para mí es visibilizar, es justamente hablar de las historias. También pienso que lo importante es cómo se cuentan las historias. Yo creo que una de las cosas que nos afecta mucho en este momento es el discurso radical, y yo creo que la forma en la que uno puede hacer esos cambios es comunicándose a través de las artes. Los procesos en los que yo trabajo tienen que ver mucho con la educación, sea en la universidad o sea en las comunidades con las que yo trabajo. Yo trato de hacer mucho, digamos, conexión, ¿no? Hacer talleres, de trabajar con fundaciones, de viajar a los sitios, porque creo que una de las grandes preocupaciones de nuestra época es que no nos estamos conectando. Creemos que estamos conectados, creemos que estamos influyendo, pero realmente estamos encerrados en unas burbujas. Y creo que hacer arte es justamente lo que rompe las burbujas, ¿no? Porque uno hace preguntas, cuestiona y sobre todo establece algo que se llama pensamiento crítico, que creo que es lo más importante. Cuando uno hace arte, está haciendo procesos y sobre todo en este tipo de arte en el que trata de reflejar sus preguntas que tiene como creador, como artista, como ser humano en un contexto y en un momento, está estableciendo unos puentes, ¿no? Y creo que el activismo a veces es juzgado. No estoy juzgando el activismo, sino siento que la gente lo juzga y lo rechaza por radical, ¿no? Por tener unas propuestas y unos discursos en los que no hay diálogo. Siento que las artes, todo lo contrario, abren puertas para que la gente piense, sienta, se emocione y se cuestione, ¿no? Entonces, para mí a veces los discursos políticos, y es la razón por la que yo cuestiono mucho el discurso político, parten de anular unas cosas, ¿no? Y creo que todo lo contrario pasa en las artes, nos estamos abriendo y tratando de conectarnos continuamente. Ahora, entonces, si me preguntas el activismo en las obras que hacemos nosotros, no estoy muy de acuerdo con hablar de ese concepto. Hay tal vez revelaciones, que es, por ejemplo, una de las frases que son importantes para la obra nueva, son las revelaciones, ¿no? Creo que a veces mostrándole a una persona dos imágenes, puedes generarle muchas más reflexiones que diciéndole todos los días exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para mí es un poco eso, es apelar a esos sentidos, ¿no? Al olfato, al tacto, a la mirada, al gusto. Creo que ese es el poder que tal vez que tenemos como artistas. Por acá tenemos este trabajo, Carmen, también muy interesante. Hablemos un poco de este en particular. Ya lo voy a... Por ahí veo a Juan Carlos y a Carla, a mi amigo Juan Carlos Echeverry, que ya estuvo por acá. Un saludo, y a Carla Sigismund también. Sí, también. Bueno, iba a poner un video, pero acaba de desaparecer. Vamos a hablar, mientras trato de recuperar ese otro.
Pues si Eh, quieres, yo tengo el de la manglería por acá, si quieres lo podemos poner de fondo. no, mira, aquí tengo, bueno, ahorita me lo puedes mandar, que parecería buenísimo. Quería mostrar este, que me parece súper Ah, interesante. voltaje. Eso es voltaje el año pasado. Ujú. Eso es curaduría. Yo creo que ahí podemos hablar un poquito por ejemplo, hay un trabajo bellísimo de Colectivo Yaquerí, es un colectivo chileno-francés, que por ejemplo es una pieza que hablaba mucho sobre las diferencias entre los conceptos de lo masculino y lo femenino reflejados en estadísticas, en salario, en contrataciones, y es una visualización muy poética de eso, ¿no? Digamos que cuando yo escojo obras para ser parte de una muestra, una exposición, como el caso de Voltaje, me interesan mucho las reflexiones de cada una de ellas y de los artistas, ¿no? Entonces también eso tendría que ver un poco con la pregunta que me hace sobre lo social y lo cultural y lo político en el arte. ¿Hace cuánto está Voltaje dentro de la Feria del Millón y cómo surgió esta idea para poder empezar a acercar a estos nuevos públicos a esta manera de expresión tan maravillosa y aparte de eso, esta manera de expresión tan que toca todos los sentidos? Eh, yo creo que hacer el arte desde esta perspectiva eh, hace que el espectador de alguna manera despierte. Y esto es supremamente sugestivo, como lo dice por acá Juan Carlos Echeverry. ¿Cómo surge el proyecto y cómo llega a la Feria del Millón? Bien, nosotros, bueno, la feria arrancó en el año 2013, para la gente que no sepa, va a hablar un poquito de los dos proyectos. La feria fue ideada por Juan Ricardo Rincón, que es arquitecto, yo lo conocí en los Andes cuando yo fui profesora de él. Es arquitecto y le interesa mucho la relación, digamos, como entre los espacios culturales y la ciudad, sobre todo las arquitecturas postindustriales. De leer espacios. Durante varios años estuvimos en Textura, que es una antigua fábrica de textiles en la zona industrial, y el año pasado este video que estamos viendo es del San Juan de Dios, entonces hizo una intervención del San Juan de Dios. La feria arrancó en 2013 como un espacio para darle a artistas muy jóvenes que no tenían galería, que no tienen representación, un lugar donde comercializar sus obras. Para el 2014, Juan Ricardo me dijo, hagamos algo de arte y tecnología. Curiosamente, no, mucha gente no nos creía en esa época de arte y tecnología. En Colombia nosotros sí, llevamos 20 años de tradición en ese momento. Decían, ¿cómo así? ¿Pero quién hace este tipo de cosas? Y nosotros, no, pues Festival de la Imagen en Manizales, tu tierra, lleva 20 y pico de años también en esta. Y nosotros, bueno, Juan Ricardo me dijo, empecemos con un ejercicio, reunamos unos artistas, mostremos la obra como un espacio cercano a la feria traía un montón de gente, porque además es un espacio donde la gente va a oír música, a ver conferencias, a comer algo durante 3 días, un fin de semana. Entonces arrancamos el primer año y lo que yo hice en ese caso fue llamar a los amigos artistas y decirles, hey, tú tienes este trabajo, móntalo acá. Digamos que el primer año fue muy hecho con las uñas. Y lo que te decía al principio, la gente decía, no, eso no entiendo, no sé qué. Y Juan, en medio de pensar el recorrido por la exposición, dijo, no, la entrada a la Feria del Millón tiene que ser Voltaje. Y durante varios años fuimos haciendo esto empezó en 2014, ya este es el 7º año, primero virtual, como les contaba hace un rato, pero ya la gente va también a ver Voltaje, ¿no? Como que se ha creado este espacio donde la gente siente que, y siempre nos dicen eso, que es muy refrescante en medio de la Semana del Arte en Bogotá, donde están todas las grandes exposiciones Arbo, Odeón, Barcú. Digamos que nosotros somos un espacio donde nos dicen esto es diferente, acá hay una relación diferente con las obras,
es un respiro entre obras que repiten muchas veces formatos, que no es para nada es malo, obviamente hay pintura, fotografía, de todo, pero nosotros lo que hacemos es un espacio interactivo, ¿no? Espacios y obras donde la gente puede llegar a contemplar, puede llegar a tener una experiencia, entonces digamos que eso ha sido muy interesante, ¿no? Como también, creo que para mí sobre todo habla mucho de crear experiencias, ¿no? Todo lo que yo trato de hacer, que en este momento digamos que se está cuestionando mucho por este mundo de pantallas en el que estamos obligados a vivir desde hace 6 meses y lo sabemos mucho todos los que trabajamos en artes escénicas, con experiencias, con público, con cuerpo, ¿no? Anoche veía el Petronio, a la maestra Zuli Murillo en el municipal en Cali y claro, ella terminaba de cantar y uno extrañaba los aplausos, ¿no? Como esa idea del público. Yo creo que cuando uno está acostumbrado a eso, yo estoy muy acostumbrada a trabajar en teatros, ¿no? Es parte muy importante de mi proceso. Esa adrenalina que se siente cuando hay público es una cosa maravillosa, ¿no? Cuando se va a abrir la exposición y uno sabe que va a entrar el público, ¿no? Entonces creo que, digamos que eso ha sido muy interesante en estos procesos porque la gente también empezó a entender que es una cosa de experiencias, ¿no? El arte no es solamente un objeto bonito que está en una pared, sino que realmente, y siempre ha sido el sentido del arte, ¿no? Movernos y hacernos sentir cosas. En cuanto al público, Carmen, ¿quiénes son los más receptivos? Y dependiendo de la edad, por ejemplo, o de qué factores interpretan de manera diferente lo que estaba planteado inicialmente. Yo supongo que hay una intención inicial cuando se hace y se plantea todo un montaje y después esa retroalimentación con el público después de que vive la experiencia, me imagino que los hace a ustedes alucinar viendo el resultado, porque pues, es que cada ser humano es un mundo diferente y percibe de una forma completamente distinta. Sí, es increíble. Yo creo que es un proceso complejo. Yo creo que tiene mucho que ver también como justamente con lo que es la puesta en escena, ¿no? Estas son obras que requieren puesta en escena y requieren espacio e interacción. Entonces nosotros, por ejemplo, en Voltaje tenemos algo que son los mediadores, que es gente que a veces explica las obras, ¿no? O da instrucciones. Recuerdo mucho una instalación de una exalumna de los Andes que se llama Viviana Troya, que es una pared de drywall y la gente pasa y ve, es una pared vacía, no colgaron nada. Resulta que tú tienes que pegar la oreja a la pared y esa pared habla, ¿no? Y lo que hace es que tiene un sistema de micrófonos complejísimos que empieza a registrar todo el audio de lo que está pasando y uno oye lo que ha pasado en la última media hora. Entonces, en algún momento yo misma me paraba en la pared un ratito así y oía, y cuando la gente me veía, se empezaron a pegar todos a la pared y nos daba mucha risa, ¿no? También cómo están los procesos de hay que sentarse ahí. En un año tuvimos un robot que dibujaba de Patrick Treset, que es un artista francés maravilloso, y la gente hacía fila y decía, ay, yo quiero que me hagan mi retrato. Y se sentaban y esperaban porque el robot solo podía dibujar 20 minutos, tenía que descansar 15 minutos entre dibujo y dibujo porque se cansaba. Entonces nos pasan cosas muy curiosas. Llegó una abuela de un artista y se quedó mirando un rato, eran los artistas de la Feria del Millón, y me preguntó, me dijo, tú eres la que organiza esto, ¿no? Y yo, sí, yo soy. Me dijo, yo me quedé pensando en una cosa, porque es que, ¿cómo es que se llama el robot? Y yo le dije, el robot se llama Paul. Ah, bueno, y Paul pinta los retratos, pero a Paul lo hizo Patrick, ¿no? El francés. Y yo sí, me dice, ¿quién es el artista? Y a mí esa pregunta me pareció de las cosas más increíbles y poéticas que me hayan podido hacer en la vida. Y era la abuela de un artista que estaba muy orgullosa de su nieto y que pronto se hizo unas preguntas existenciales maravillosas sobre la creación, sobre el arte, sobre los robots, y me dice, pero es que es inteligente. Yo, sí, el robot es inteligente, obviamente. Dice, pues que él mira a la gente. Y esa conversación me parece increíble, ¿no? Como cuando construyes esos procesos. Pasa eso como pasan cosas maravillosas con niños que no tienen ni idea y empiezan a mover todo, ¿no? Y hay gente a la que le da miedo acercarse a las obras. Un año tuvimos una obra de Rejane Cantoni, que es una artista brasilera, la obra se llama Fala, que la hizo con su pareja, que es Leonardo Crescenti, y son un montón de celulares, 70 celulares, con un microfonito, y uno en el micrófono habla, digamos, uno dice amor, y los celulares empezaban a decir love, live, amor, amore,
y a la gente le daba miedo, los niños no, los niños gritaban en el micrófono y salían corriendo y a los adultos uno les decía, tienes que hablar y les daba miedo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante como ese proceso de cómo nos relacionamos con las cosas, ¿no? No se puede mirar, no se puede tocar, no te puedes acercar. Creo que a nosotros nos interesa mucho eso también, ¿no? Como derribar esos muros en cuanto a cómo debe ser una obra de arte. La anterior a esta que estamos haciendo, que es Infinitos, yo siempre paso del trabajo de curaduría al trabajo de artista, que es Ibris, es un montaje multimedia instalativo con unos domos y el público está adentro, entre los domos. Nos interesaba mucho meter al público en escena, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante también porque reconfigura las formas en las que uno percibe la creación y se acerca, ¿no? A otros procesos, ¿no? La idea de que el arte es algo lejano, pues creo que es muy importante para nosotros pensarlo desde otros puntos de vista. Y pues para mí también, y creo que eso es parte de los procesos de comunicación. Carmen, creo que aquí encontré Vanitas. Vanitas, sí, esa es la primera obra que digamos como la que detonó todo el proceso de la Quinta del Lobo, que es en la que confluyó todo el trabajo que venimos haciendo de música con retrovisor, a posteriormente Vanitas, que es el primer montaje, digamos, que dirigí yo después de trabajar con L'Explose, con Tino, como que fue un detonante, ¿no? Como deberíamos hacer algo con danza. Entonces invitamos primero a Lina Gaviria, que fue nuestra primera bailarina original, que ahora es la secretaria de Cultura de Medellín, y luego trabajamos con Luisa Hoyos, que fue también bailarina de Tino. Entonces ahí estamos viendo Vanitas, ahí yo incluyo un montón de intereses, estoy dibujando en vivo, el sonido de la tiza, es una tiza sobre un tablero, está siendo amplificado. Luego es una obra que habla mucho sobre la identidad en la era contemporánea. Vanitas Libellum traduciría algo así como el libro de las vanidades. Y me interesaba mucho pensar también como, digamos, diferentes procesos de escritura y memoria, como, digamos, primero pasamos de lo manual a la escritura, está la máquina de escribir, y luego hay una intervención de un piano también, ¿no? Entonces son como diferentes momentos de pensar la memoria, de pensar cómo construimos nuestra identidad, y acá hicimos todas las exploraciones técnicas que han definido nuestro trabajo posteriormente. Démosle un segundo al video para que la gente lo pueda apreciar. Aquí hay una acción real y una proyección sobre la acción real. Están pasando cosas en vivo, pero también se están mostrando cosas que ya fueron creadas en otro momento. Sí. Ese es un video como de procesos de montaje. Hay, digamos, una técnica que es el tracking de movimiento, que es seguir el movimiento de la bailarina con una cámara y traducir eso a una visualización, como a data, digamos, que es un poco eso. Entonces son diferentes tecnologías que atraviesan el cuerpo como generador de imagen y también como en reflexión de esa relación de los intersticios que hay entre el cuerpo y su representación. Y hay un tema que me llama mucho la atención y es la forma en la que lo real y lo ficticio, lo irreal, se convierten en un lenguaje nuevo. Hay como una especie de viaje a un mundo paralelo en el que me encuentro una cantidad de imágenes y de situaciones que no pertenecen de ninguna manera a mi cotidianidad. Se crean, digamos, desde el inicio así, con ese pensamiento, o a medida que se va armando la obra, a medida que se va creando, que va, digamos, evolucionando, ustedes también empiezan a descubrir una cantidad de elementos nuevos en todo. Sí, hay muchas preguntas ahí, digamos que para mí
la tecnología, hice una reflexión que yo me hago continuamente, nunca debe ser un efecto especial, nunca. Y es una de las razones por las que, digamos que yo cuestiono mucho, ¿para qué usar una tecnología? ¿Es necesario? Porque para mí es poética, ¿cierto? Es realmente algo que hace que uno se cuestione, se maraville, se conmueva, pero no es el efecto especial. Yo pienso mucho en la magia, ¿no? Los magos y la historia, la magia tiene mucho que ver con las tecnologías. Si uno ve, por ejemplo, la historia de Torrini, que era uno de los magos que hacía autómatas, ¿no? Que la cuentan un poquito en El Ilusionista, que es una película que a mí me encanta, o no sé, El Gran Truco de Prestige, que es una película donde es increíble. ¿Cómo? Cada vez que puedo lo repito. Sí, esas dos, o sea, The Prestige y El Ilusionista son increíbles porque la tecnología nos hace unos trucos maravillosos y uno nunca sabe cómo lo hizo el mago. A mí no me gusta, o sea, siempre me pregunté, pero ¿cómo hiciste eso? Con Vanitas nos pasó una cosa, es que hay una imagen, es un montaje de unos cubos gigantescos y hay gente, la escala es 1:1 y justamente en el estreno de la obra estaba Lina entre el público y una señora la miraba, le decía, pero usted está allá, y ella se reía, ella decía, es que tengo una hermana gemela. A mí eso me parece maravilloso, cómo engañar a la gente, pero a partir de la poesía, ¿no? Que las tecnologías sean invisibles. Por ejemplo, en nuestras obras siempre, nunca hay una pantalla cuadrada blanca, ¿no? Siempre trabajo con cubo negro, porque no me gusta mostrar la pantalla. Me parece más bonito que la gente no sepa si eso está ahí o no. Entonces, esas son preguntas que a mí me interesan mucho, ¿no? Cómo la tecnología realmente está para sorprendernos y no para que la gente pregunte cómo hicieron eso, ¿cierto? Porque creo que ahí es como, se vuelve un poco Hollywood, ¿no? El esquema del superhéroe, las explosiones y que sí, que es muy divertido, pero creo que hay muchas formas de utilizarlo, ¿no? Entonces, pasa mucho en estas obras que digamos que hay cosas que a veces pasan muchas por accidente, ¿no? Como que uno volteó el proyector y descubrió otra cosa por allá y yo pienso mucho en Man Ray, pienso mucho en Duchamp también, ¿no? En cómo el accidente y el error producen cosas maravillosas, también tiene que ver con el zen, ¿no? Esa idea de el accidente y de pronto descubre algo. A Man Ray le preguntan en entrevista y él dice, pues un accidente es un accidente, pero cuando lo perfecciona se vuelve una técnica, ¿no? Y habla un poco de cómo descubrió él en fotografía, digamos, el solarizado. Es un accidente. Sí. Uh-huh. Entonces, a mí me interesa mucho eso, ¿no? Nosotros hacemos mucho trabajo de ensayar cosas. A veces nos pasa que ensayamos una tecnología 6 meses y de pronto esto ya no sirvió, no nos gustó. Como una vez trabajamos con una pala que queríamos que cuando el bailarín que hiciera como la pala en el piso, rompiera el piso, y después dijimos, no, 6 meses haciendo esto no funcionó, se ve raro, next, ¿no? Sigue el siguiente truco, pero es un poco pensar en eso, ¿no? No quedarse con lo fácil. Es tal vez tratar de encontrarle el sentido a la tecnología, porque a veces no lo tiene, ¿no? Carmen, cuando se quiere irrumpir, digamos, dentro de la escena artística con un nuevo lenguaje, ¿hay resistencias? Yo me refiero, digamos, desde el punto de vista purista, desde el punto de vista, digamos, de ese sector del arte que podría decir, esto no es arte. O sea, me refiero a ciertos personajes que tienen dentro digamos, de su estructura ciertas manifestaciones como las válidas, y eso es tecnología. O sea, ¿dónde está? Aquí no hay ningún personaje que sea un gran virtuoso, sino que aquí hay un operario que está haciendo esto, y un programador. ¿Cómo? Para mí esto es completamente maravilloso y yo lo considero, pues, de verdad un arte, pero hay gente que no. ¿Cómo le responden ustedes, aparte de responderles, pues, con estos grandes montajes y con estas obras maravillosas? ¿Cómo le responden ustedes desde la teoría y desde la respuesta? Pues, Oscar, yo creo que el mundo es así. Hay personas que creen que tienen la verdad y esto que le caiga al que quiera. Creo que el problema de tener la verdad es que es una pequeñita verdad que termina siendo la mentira, ¿no? Porque es que la verdad
es que uno debe estar todo el tiempo abriéndose, leyendo, mirando, entendiendo, probando cosas nuevas. Y yo creo que la pregunta sobre qué es arte y qué no es muy subjetiva, ¿no? Creo que tal vez a veces por estar tratando de definir cosas es cuando caemos en esos extremos, ¿no? Cuando uno dice esto es bueno o esto es malo, esto es bello o esto es feo. A mí siempre me gustó mucho, no sé, cosas como la novela gótica, ¿no? Cuando uno piensa en los monstruos y los monstruos terminan siendo los seres más bellos porque son muy complejos, ¿no? A veces, alguna vez, ¿no? Y esto es un personaje muy importante en la cultura colombiana, dijo, ay, es que a mí no me gustan obras de la Quinta Lobo porque hay muchas cosas y hay videos y bailan al tiempo y no sé qué. Y es un personaje, o sea, con poder político gigante que tiene la capacidad de decir, esta obra no va a este festival, por ejemplo. Y pues no importa, uno se crea su espacio, ¿no? Y uno sigue trabajando. Yo creo que la forma de responderle a la gente es seguir haciendo cosas, seguir abriendo espacios, enseñándoles, sobre todo los jóvenes se conectan muchísimo, ¿no? Y después de pronto, lo más curioso es que este personaje que decía que esto era horrible, después dijo, ay, no, esto es divino, qué chévere. Y alguien le dijo, no, pero esta gente es muy bueno, mire que se ganaron un premio. Ah, se ganaron el premio, entonces no se valida porque se ganó. Es lo mismo en todo, ¿no? Y yo creo que el problema es tratar de definir lo bueno, lo bello. Ese es el problema de nuestra sociedad, en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es justamente como pensar dónde estamos y seguir haciendo, ¿no? Para mí, no sé, en estos días hay gente que se pregunta mucho cuál es el sentido de seguir haciendo arte, y pues yo creo que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Yo no sé cómo estaría el mundo en este año si no tuviéramos libros, cine, música. Creo que esa es un poco esa pregunta, ¿no? ¿Cómo respondemos con más obra? Yo creo que eso es como la única respuesta posible y abriendo espacios para que más gente haga más obra. Esa es como la realmente. Y tendemos mucho y tendemos en Colombia, y creo que esto va a ser por largo tiempo, a que la validación venga de afuera, de otros países, como que, esto pasó ya en la Bienal de Venecia, entonces aquí es recibido y cree que de pronto, Carmen, estamos careciendo de propuestas autóctonas, de propuestas propias de Colombia, o las estamos haciendo realmente en este momento y surgen permanentemente desde aquí hacia el mundo. No carecemos de nada. En Colombia hay una producción en todas las artes, en música, en danza, en teatro, en artes visuales, en artes y tecnologías, gigante, muchísimo, en espacios independientes, en fanzines, en graffiti, donde lo quieran. Somos un país que creo que ha producido las cosas más increíbles en los últimos 20 años. El problema es que eso no es lo que sale en el lenguaje de los medios oficiales, eso es lo que toca buscarlo, ¿no? Hace poco tengo una muy buena amiga que vive en Italia hace 20 años, me dijo, oye, quiero oír música colombiana, me dio la nostalgia y empezó a oír lo típico que ponen, pues, reggaetón, y yo, no, espérate, yo te mando otras cosas, ¿no? A mí no me gusta reggaetón, hay cosas chéveres, sí, a mí no me gusta, porque hay una música que me parece que es mucho más compleja, que tiene unas preguntas maravillosas, y le hice un playlist y gigante. Ella me dijo, ¿quiénes son todos estos? Y yo, pues nuestros amigos, ¿cierto? Gente que lleva años haciendo cosas maravillosas en diferentes lugares de Colombia. Un Puerto Candelaria, por ejemplo. Pues Puerto, Sistema, la Mamba, o sea, una cantidad de gente haciendo cosas increíbles, ¿no? Pero eso no es lo que, digamos, que el establishment muestra porque no le interesa, ¿no? Porque hay discursos fuertes detrás, porque hay preguntas fuertes detrás, porque no es, digamos, es bellísimo, pero no es tan fácil de oír, ¿no? Entonces hay todo otro esquema donde funcionan todas estas cosas que hay que buscarlo, pero está. Entonces también creo que hay como de pronto un desbalance entre el discurso de los medios tradicionales y de otro mundo que es gigantesco, que está lleno de cosas. Carmen, ya casi nos acercamos a la hora, vamos a empezar a cerrar como capitulitos. Yo en este momento empiezo a contarte qué mensajitos mandaron por ahí. Bueno, obviamente Odette Ferré dice bienvenida, un saludo muy especial desde Madrid para los dos.
María Isabel Restrepo, querida María Isabel, pone Carmen con corazoncitos. Mae. Bueno, nuestro Juan Carlos Echeverry obviamente se conectó, está ahí súper pendiente. Qué trabajo tan completo, tan rico y multifacético. Admiración por ese compromiso político siempre presente en tu trabajo. La querida Carla Segismund dice, grande Carmen, saludos a los dos desde Milán. Juan vuelve y cuenta que es siempre sugestivo y de cuestionamiento, sin violencia, pues no se necesita, que es algo maravilloso que pasa en estas obras, Carmen. Si se afronta algún tipo de temática acerca de la violencia, se hace con una sutileza y con un manejo, inclusive cuando se muestra algo dramático, también se hace desde una perspectiva de lo hermoso, de lo bello. Esto es algo que me llama a mí mucho la atención, Carmen, porque el arte siempre transforma. El arte puede ser muy directo, el arte puede ser muy real, inclusive, pero muy transgresor también. Pero al mismo tiempo el arte, y como lo veo en el trabajo de Carmen, crea belleza, transforma y crea belleza. Es un objetivo ese siempre, Carmen, que el viaje por este viaje de los sentidos me deje una buena sensación, que sea un buen video, un buen viaje. Sí, si quieres, si me dejas compartirte la pantalla, pongo la manglería de fondo. No sé si ya la están viendo ahí. Puedo poner un fragmento, pues esto lo voy a poner bajito el volumen mientras hablamos un poquito. Yo soy viajera, me ha dado duro la cuarentena porque no puedo moverme, yo soy muy nómada. Y creo que las obras siempre reflejan eso, el movimiento, el eterno movimiento y estar conociendo gente. Estas son imágenes que hicimos en la Ensenada de Utría sobre los manglares, y justamente la manglería es una obra sobre la diáspora, sobre el viaje. La manglería es la práctica de estar contando historias mientras se navega en el manglar. Y son historias, digamos que aquí está Juanita Delgado, que es nuestra voz principal. Maravillosa, es fantástica, es una performer increíble, bueno, una amiga del alma. Esto es, por ejemplo, Sankofa, este es el naufragio y se encuentra un personaje que es el Riliel, y me interesan mucho esas relaciones del mito y la leyenda también como unos catalizadores de preguntas de la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos luego naufragan, llegan a este bosque que está hecho de cuerpos en el manglar y se encuentran con la bruja y se encuentran con la tunda, que son también esas representaciones de, digamos, de la naturaleza y de cómo reaccionan, digamos, a lo que hemos hecho los humanos con la naturaleza. Es una pregunta también que me interesa mucho a mí, el antropoceno, por ejemplo. Y acá está la bruja, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hablamos de la minería. Y en la minería hay unas imágenes que son de minería ilegal. Y luego hablamos de la tala y también hay imágenes que tienen que ver con eso. Pero siempre son tal vez unas alegorías a la violencia, me interesa mucho, o a la paz, ¿no? Es pensar mucho en esa figura que es la alegoría, y para mí es muy importante, digamos, lograr piezas que visualmente lo conecten a uno, ¿no? Entonces yo sí cuido muchísimo la técnica, cuido muchísimo el sentido de las imágenes. Por ejemplo, este es un montaje gigantesco, esto es en el Jorge Eliezer, esta es la obra que ya no podemos volver a montar nunca más, 30 y tantos en escena, en total en todo el montaje trabajamos más de 50 personas, entre escenografía, vestuario, iluminación. Yo hago toda la parte de, digamos, de video, como, digamos, concepto y de imagen y dirección de arte en general, pero toda la obra está construida por cada personaje, ¿no? Cada uno pone algo de eso, y creo que también eso es lo interesante, ¿no? No es una visión de un director solamente, sino es como una visión de cómo se materializan todas estas imágenes. Esta es, por ejemplo, La Llorona, que es una mujer que pierde a sus hijos, ¿no? Y un poco Leila Castillo tuvo la idea de hacer esa gran tira de ropa, ¿no? Que representa un poco esas imágenes que se van dejando. Esas flores las encontré en Utría y son como lágrimas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay todo un trabajo de pensar
el escenario en diferentes formas. Esta es la limpia, por ejemplo, que es una imagen que pasa después de toda esa minería ilegal. Se mandó a hacer esta atarraya de 20 metros, que además produce estas imágenes por un sistema de una cámara, ¿no? Entonces también es como pensar en darle el espacio a esta imagen, es una especie de currulao reinterpretado. Hay una marimba de chonta con estos 3 duendes allá arriba. Y bueno, hay diferentes formas, ¿no? El escenario está mutando continuamente, entonces también me interesa mucho como pensar esas diferentes, tal vez, relaciones, ¿no? Y básicamente es eso, es como la gente, digamos, esa es la pregunta que me hacías, Oscar, hace un rato, la gente siente muchas cosas, ¿no? Y a veces pregunta, no, yo pensé que aquí me estaban contando tal cosa. Diferentes formas de leerlo son muy, muy interesantes. Eso es un poco como esa pregunta en torno a estos grandes formatos. Lo siguiente, después de esto hicimos cosas más pequeñas y ahora esto es lo de la minería ilegal, por ejemplo. Y esto es un MC. Entonces también ahí la reflexión estaba en las letras, por ejemplo, ¿no? Habla de esos problemas que están ahí. Eso es un poco como de la representación, tal vez. Es maravilloso que se logre en un espacio de tiempo y en un lugar, en un recinto cerrado, un viaje de los sentidos, y esto no lo permite sino la tecnología. Lo permite la tecnología y lo permite la creación y el trabajo conjunto. Es muy costoso hacer esto, Carmen, en tiempo y en dinero. El tiempo es cada proyecto nuestro, siempre viéndolos en retrospectiva, son 3, 4 años más o menos, desde que se conciben hasta que ven la luz, costosos. Trabajamos con lo que haya, si no tenemos la tecnología nos la inventamos, pero sí, no son proyectos fáciles de hacer realmente y también en términos, digamos, emocionales son agotadores, ¿no? Porque trabajar con gente pues implica una cantidad de compromisos, de tratos, de, no sé, de lidiar con una cantidad de cosas, pero es maravilloso, ¿no? Entonces, como que son periodos, ¿no? Como que después de esto dijimos, hagamos filmes para Planetario, entonces solamente trabajamos 2 personas, y ahora ya otra vez nos metimos en otra cosa gigante, ¿no? Entonces son de pronto esos ciclos donde uno va como navegando, creo que es un poquito navegar. Carmen, ¿qué viene? ¿Qué pasó en esta cuarentena, digamos, en cuanto a creación, en cuanto a proyectos? Porque indiscutiblemente esto nos hizo Sí. Nos hizo repensar muchas cosas, pensar muchas cosas, despertar ciertos chips y ciertas inquietudes, transformarlas en proyectos. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí durante la cuarentena de Carmen Gil y qué viene de aquí para adelante? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué noticias? ¿Qué sorpresas maravillosas? Porque siempre que hay un proyecto donde está Carmen Gil, hay pues algo, sí, algo además novedoso, algo descrestante. Siempre pasa, es de verdad un sello. Yo creo que no deja Carmen salir una obra suya si no sabe que la va a romper. Me encanta eso, me encanta. Gracias, Oscar. Pues bueno, si quieres comparto pantalla y vemos un poquito qué estábamos haciendo nosotros. Esto es un fragmento de Ibris. No sé si ya estamos viendo. Sí. Listo. Esto es un fragmento de Ibris, que era la obra que teníamos montada, lista para estrenar el 17 de marzo, cuando declararon pandemia. Montamos un fragmentito en la cátedra Alejandro Gaviria de Cambio Climático en los Andes. Es una obra que hay unas imágenes, son imágenes de naturaleza amenazada, Colombia, Tatacoa, Chingaza. Tenemos esta figura que es este domo, la que les contaba hace un rato, y este montaje que están viendo acá estaba listo. El público iba a ir esa noche y tuvimos que cerrar. Entonces arrancamos la cuarentena así, sin poder estrenar obra, digamos que muy, muy fuerte para nosotros después de haber trabajado tantos años en este proyecto. Estamos trabajando en una versión digital mientras logramos poder estrenar esta obra que habla de cambio climático y está inspirada en algo que se llama la paradoja del Grolar, que es el hijo del oso grizzly y el oso polar. Entonces, aquí pasó esto con esta obra, ¿no? Que digamos que fue bastante como triste para todos nosotros, pero pues realmente
nos acostumbramos a esos procesos, ¿no? Uno en el arte a veces dice, bueno, planeé esto y no puedo, ya la montaremos, ¿cierto? ¿Qué viene? Viene Voltaje, su primera edición en un website fantástico que está haciendo Juan Ricardo y su estudio paralelo de arquitectos, que es en la sede virtual, es el Bronx Distrito Creativo. Entonces no es un website tradicional donde uno hace clic y ve las obras, sino que recorre el espacio del Bronx modelado en 3D y va a haber obras. Está un pedacito del domo de Ibris montado ahí y tenemos artistas, 15 artistas de diferentes lugares: Francia, Portugal, Colombia, Argentina, México, hombres, mujeres, de todos, una curaduría bien bonita. Y estamos haciendo esta obra con el Teatro Colón, que tiene varias etapas. Primero vamos a lanzar, se llama Infinitos. Lanzamos un website al que desde ya los invito a que hagan parte y nos cuenten sus historias, porque es justamente sobre nuestras revelaciones, desapegos, presagios a partir de este asiago año 2020. Y luego haremos unos filmes y el próximo año estrenaremos un montaje experimentalísimo en el Teatro Colón. Eso es lo que viene. Siempre se mueven cosas y pues yo creo que uno se adapta y navega sobre todo eso. Pues voy a estar muy pendiente y sé que toda la gente que te sigue va a estar súper pendiente. Los que conocieron hoy a Carmen Gil, por favor, síganla en redes, estén súper pendientes de su trabajo. De verdad que es novedoso, bonito, maravilloso, creativo, tiene todos los adjetivos de verdad, de la excelencia. Es un trabajo que se hace con bastante rigor, y por eso es que Carmen ha logrado no solo convertirse en un referente en Colombia en su trabajo, sino a nivel internacional. Ha estado su trabajo premiado en varias oportunidades, y no es gratuito. Es una mujer comprometida, juiciosa, creativa, talentosísima. De verdad que un placer enorme, enorme, enorme. Aprendí cantidades. Yo soy diseñador visual, también de alguna manera mi formación tuvo que ver mucho tiempo o sea, digamos, mi carrera me formó mucho en lo audiovisual. Mi facultad en Manizales hace el Festival de la Imagen todos los años. Es algo con lo que tengo pues bastante cercanía. Me encanta. Yo también. Esa es la casa para muchos, y todo ese trabajo que ha hecho Felipe César Londoño es increíble. Increíble. Yo fui de la primera promoción, entré de primerito a este proyecto que ellos tenían, del que no sabían todavía cuál iba a ser el resultado. Y bueno, pues ahí estaba Felipe, Adriana También, Adriana, increíble también. Carlos Escobar, bueno, y toda esta gente que además ellos formaron y que hoy en día son los profesores, los alumnos ahora son los profesores. Sí, siempre pasa. Una maravilla. Y de verdad, Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros por un poco más de una hora. Gracias, Odette, por hacer esta difusión maravillosa de todo lo que está pasando en el mundo del arte y de la cultura. Y de verdad que fue una hora que disfruté cantidades al lado de esta mujer tan, tan encantadora, esa sonrisa que me parece fascinante, porque es de la manera que mejor se puede afrontar la vida, Carmen. La única que nos queda, el buen humor y el sarcasmo. Es cierto, es cierto, es cierto. Oscar, gracias por la invitación, un gusto hablar contigo. Me parece que estás haciendo una labor muy bonita, como de construir estos espacios para acercarnos a los creadores y a la gente que tiene estas reflexiones maravillosas. Muchas gracias a los amigos que se conectaron, a Carla, por allá en Milano. Carla fue parte de una de mis obras con una de sus piezas de anticuario. Entonces, hay una conexión cósmica también. Maravillosa, Carla. Juanita Williams dice: bienvenida a descubrir la cultura zenú. Por allá tendré que ir a Córdoba en algún momento. Esa es otra de las... Tiene un espacio maravilloso, pero maravilloso.
que es algo que quiero algún día también descubrir, ir. Eh, Exacto. Genial, genial lo que montó Juanito por allá. Salir, pate perro, vamos por allá. Total, total. Oscar, muchas gracias y a todos los que se conectaron, a los amigos y a los que no, bueno, bienvenidos, nuevos amigos siempre. No, claro que sí, claro que sí. Por acá está despidiéndose Juan Carlos Echeverry, con bravísima. Gracias a ambos. Gracias a ti, Juan, por acompañarnos durante esta transmisión. Un beso enorme, mi Carmen, y cuando te vuelva a ver, pues te daré un gran abrazo. Que sea pronto que nos podamos volver a abrazar, por favor. Y muchos éxitos con esto que viene. De verdad que es un reto hacerlo todo desde lo virtual, pero va a ser un ejercicio de aprendizaje maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Un abrazo. Un abrazo muy grande y bueno, muy pendientes, muy pendientes. La semana entrante tendré a otro personaje increíble acompañándonos. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Salud, salud para todos, y cuídense. Y un resto de pandemia que va a ser larga, un resto de cuarentena larga. Feliz, en buena onda, por favor, en buena onda. Atraigan lo bueno de la vida, que eso se logra. Con buena onda y con sonrisas. Hagámoslo bien, hagámoslo bien. Aprovechemos esta oportunidad que nos da la vida de ponernos en este extraño momento para hacerlo bien, para reflexionar y para sacar adelante todos nuestros sueños y nuestros proyectos desde un punto de partida muchísimo más de buena onda y desde lo espiritual. Un abrazo muy grande a todos. Y bueno, nuevamente un beso, Carmen. Gracias. Chao. Chao.